Una alegría, por cierto, compartir con los hermanos este momento. Muy agradecido por la invitación para abordar un tema sugerido por los hermanos, como es el tema de la hermenéutica especial. Quisiéramos en primer lugar definir un poco y aclarar algunos conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de hermenéutica especial o hermenéutica general, no es que estamos hablando de dos hermenéuticas distintas, sino que en realidad la hermenéutica es una sola, y como ya ustedes lo habrán considerado, nosotros pensamos que, y además podemos demostrarlo con la escritura, sobre todo el Instituto Müller, que la interpretación correcta de la escritura es siguiendo el método gramatical histórico. Y cuando se habla de hermenéutica especial, ¿se habla de otra hermenéutica? De ninguna manera. Cuando se habla de hermenéutica especial es una especificación, valga la similitud de términos, a un aspecto de la hermenéutica que tiene que ver en general con el género literario, aunque no de manera exclusiva. La Biblia es un libro singular y no solamente es maravillosa en relación con su contenido, sino que además es maravillosa en la forma en que ese contenido nos es transmitido. De ahí que tal vez sería oportuno comenzar en este momento leyendo las palabras del Señor Jesucristo allí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6 y verso 63. Dice el Señor, Evangelio según Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Precisamente está dada en medio de un contexto que él está enseñando verdades que hay gente que no las puede asimilar. En realidad no las quiere asimilar, no es que no puede. Y dentro de esa gente, a algunos les pareció dura la palabra. Y el Señor percibe cómo ellos reaccionan frente a la Escritura. Y les dice una gran verdad. Esa gran verdad dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Quiere decir que la realidad externa de la vida espiritual, la liturgia y todo lo demás, y todos conceptos teóricos con relación a la Escritura, a la palabra del Señor, no tiene ningún valor si no hay una realidad interna. De ahí que tenga tanto valor la interpretación de la Escritura, la comprensión, la asimilación de esa verdad. Y él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No es palabra muerta, es palabra que tiene vida. Podríamos sumar aquí el concepto que Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, tiene el hálito de vida que da Dios y por lo tanto es útil, porque la Escritura no solo es inspirada, sino que además es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, cuando hablamos de hermenéutica especial, no hablamos de un cambio de interpretación, sino de algunas características especiales que merecen una atención un tanto, diríamos nosotros, distintiva. Así que siguiendo el método de interpretación gramático,
histórico algunos aspectos de esa manera correcta de interpretar la Escritura, los queremos considerar juntos. Por supuesto, tampoco estamos hablando de hermenéutica para especialistas, de ninguna manera. No sería yo el indicado en ese caso de poder abordarla. La hermenéutica especial entonces no difiere de la hermenéutica gramático-histórica en cuanto a sus fundamentos y su contenido, sino algunas características que tienen que ver con el estilo literario. Frente a semejante diversidad de temas, evidentemente vamos a tener que limitarnos. Y esa limitación yo creo que tendrá que tener o llevarse a cabo en dos aspectos. En primer lugar, vamos a limitarnos por capacidad. No podremos ser exhaustivos, pero sí sugestivos. No podremos abarcar la plenitud del tema, nadie puede hacerlo desde el punto de vista humano, pero sí podemos dar sugerencias, abrir caminos. Así que nos limitaremos en cuanto a capacidad y también nos limitaremos en cuanto a consideración de todos ustedes, porque debemos aprovechar pero no abusar del tiempo. Los hermanos nos han sugerido un tiempo de aproximadamente 1 hora, trataremos de reducirlo lo más posible y por tanto la limitación nuestra en cuanto al aspecto de esta hermenéutica con características distintivas, nos limitaremos a ver 3 aspectos de la misma: las parábolas, las profecías y la poesía. 3 tipos de géneros literarios que la Escritura nos presenta de manera maravillosa y clara. Las parábolas. ¿Cómo interpretar las parábolas? Las parábolas entran dentro de lo que se denomina el lenguaje figurado. Por lo tanto, es aquí un punto que merece consideración en la hermenéutica de manera distintiva. De allí que la incluimos en este aspecto de la hermenéutica. Claro que tiene que ver la parábola con la lingüística, y aquí sumaremos algunas cosas rápidamente para ser un poco abarcativos en cuanto al lenguaje figurado, porque el lenguaje figurado no se limita a las parábolas, es mucho más amplio. Por lo tanto, no trataremos ahora de separar el lenguaje figurado en figuras simples, figuras diríamos nosotros compuestas, ahí está la parábola, definición del lenguaje figurado, pero podemos ver algunas cosas generales que nos marquen algún principio, algún camino de interpretación. ¿Qué son los modismos, por ejemplo? Que entraría dentro del lenguaje figurado. Los modismos es una costumbre lingüística. ¿Qué es el modismo? La palabra lo dice, un modo de hablar. O sea, el modismo son aquellas expresiones que se usan dentro de un ámbito informal, cuyo significado no puede ser deducido a partir de las palabras que componen esa frase, esa expresión, ese modismo, sino que es necesario comprenderla en su significado local. Los modismos, las figuras de dicción, el lenguaje figurado, son universales en cuanto a que todas las lenguas las usan, pero no son universales en cuanto a su interpretación.
son universales porque todo idioma las tiene, pero si usted toma de otra sociedad, de otra cultura, una figura de dicción, la pasa a a lo mejor no se entiende, porque el uso es universal, pero la interpretación es a la comunidad, a la gente que habla. Nosotros usamos muchas figuras de dicción. Podemos decir, por ejemplo, cuando en medio de una conversación alguien dice, tiró la toalla. No es un acto literal que nos arrojó algo para que podamos secarnos el rostro o el torso. Tirar la toalla significa bajó los brazos. Pan comido. Si alguien nos dice esto es pan comido, no se está refiriendo a que almorzó un sándwich. La frase se interpreta de acuerdo al uso que la sociedad le da a esa palabra. Podemos decir que determinado hermana o hermana enseña de manera amplia la escritura, pero se va por las ramas. No estamos diciendo que está trepando un árbol, sino que no se concentra en la materia, en la currícula. Y así podríamos multiplicar. Pero si yo les dijera, se despidió a la francesa, estoy tomando una figura de dicción de otra cultura, de otra sociedad. En el siglo XVIII, en Francia, no se acostumbraba a decir adiós. Por lo tanto, las personas se retiraban de las reuniones, de los eventos, sin saludar. Y quedó como un estigma. Por eso, cuando alguien desaparece de una reunión, de una fiesta, sin saludar, en la cultura de aquella zona de Europa se dice se despidió a la francesa. Lo mismo ocurre con los modismos. Es esa forma, esa costumbre lingüística de hablar. De ahí que la escritura nos exprese muchas veces realidades, experiencias, circunstancias a través de modismos. Hebreo, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento o del pueblo hebreo. Modismos griegos, cuando a veces estamos hablando en la cultura del Nuevo Testamento. Dice, ¿qué puedo hacer cuando me encuentro con modismos? Les invito a comprobar uno. Oseas capítulo 7. Libro del profeta Oseas capítulo 7. Verso 4. Habla Dios. Qué notable. Dios usa un modismo. Esto nos está demostrando que en realidad los modismos no son para complicar la interpretación. Al contrario, sirven para guiarnos, para ayudarnos. Son de gran utilidad. Si el problema es que yo no vivo en aquella cultura, claro que no, yo tampoco. Pero así Dios nos dio la escritura. No es que Dios sentó al autor sagrado desde el punto de vista humano y le dijo, voy a dictarte y quiero que escribas absolutamente todo lo que te digo. No fue así la inspiración, ya lo sabemos. Es verbal y plenaria. Pero quiero decir que la realidad y la enseñanza doctrinal está dada en medio del acontecer. No está dada de forma abstracta, fuera de la realidad, como algo imaginado, soñado. La Escritura nos va presentando en el devenir de la historia
la verdad trascendental de Dios. De ahí que la Escritura ha sido una revelación progresiva. Por eso cuando Dios nos habla, Dios desciende a nuestro nivel y nos habla en medio de las palabras que nosotros podemos entender. Claro que fue dado en medio del acontecer, y para que la palabra de Dios pueda tener vigencia y cumpla con lo que Jesucristo dijo que cumpla, mis palabras son espíritu y son vida, fue dada en medio del acontecer, y en medio del acontecer, de acuerdo a la forma de hablar de aquel momento, se dejaron establecidos principios eternos. Y otros que eran pasajeros, pero está en medio de ese acontecer. De ahí que el modismo lo usa el Señor para hablarnos, no porque Él lo necesite, porque sería útil para nosotros. Qué bueno es captarlos. Oseas 7:4. Todos ellos son adúlteros, es la definición. Pero aquí va un modismo. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. ¡Qué maravilloso! Porque ¿qué está diciendo el Señor? Si leyéramos el contexto nos ayudaría mucho. Dice, todos ellos son adúlteros, son igual que al horno. Yo aquí tengo un horno de barro porque construyo hornos de barro. Y de pronto lo enciendo y el horno va guardando calor. De tal manera que de pronto viene algún hijo, tengo uno que se dedica a amasar y le gusta eso, y viene a amasar y cierro la puerta del horno y afuera usted está a medio metro y no siente absolutamente nada de calor. Adentro hay 400, 450, 500 grados, según sea lo que haya que cocinar. ¿Qué dice Dios? Son como un horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego cuando tiene que amasar. Y lo deja cerrado hasta que la masa haya leudado. ¿Qué quiere decir? Dice, por dentro están ardiendo como el horno, por fuera aparentan que no pasa nada. Ahora cuando se abre el horno, ahí se ve el fuego y sale el calor. Ahí ya no hay manera de disimular la realidad de lo que hay adentro del horno. Pero mientras el hornero deja de avivar el fuego, cierra para que el horno guarde, hacia afuera parece que no hubiera ningún calor. Eso es lo que es mi pueblo. Por dentro están ardiendo, deseando hacer cosas contra mi voluntad y por afuera aparentan. Usa un modismo de aquel tiempo. Junto con el modismo podíamos hablar de los tipos. ¿Qué es un tipo? Un tipo es algo que prefigura una realidad que después se va a revelar. De ahí que el tipo, la característica principal que tiene es prefigurar. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, verso 6, dice, las cosas que les acontecieron a los israelitas, les acontecieron como ejemplo para nosotros. Ese ejemplo es tipo, para que no codiciemos cosas malas. Quiere decir que el tipo es algo que prefigura una realidad, una experiencia, una persona, una situación que luego se va a mostrar en el Nuevo Testamento. A mi entender, el tipo siempre tiene la confirmación bíblica. Dice, ¿cómo puedo hacer para entender los modismos? Préstele atención al contexto. Cuando hay una frase que usted ve que no se usa de manera literal y se está dando un uso, un modo de hablar particular, analice el contexto, conozca cómo se usaba
el modismo y comprenda su significado. Por eso es importante ver el contexto, conocer la palabra. Eso tiene ayuda en la concordancia, en los diccionarios, pero comprenda la idea. Son como horno avivado por el hornero, hasta que la masa haya leudado. Dice, ¿y el tipo? El tipo tiene tres cosas que hay que prestarle atención. En primer lugar, la relación entre el tipo y el antitipo. Siempre tiene que haber relación. Si no hay relación, es que no es un tipo. Dijo el evangelista Juan, o cuenta, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay relación entre lo que hizo Moisés y lo que haría Jesucristo en la cruz. Hay tipo y antitipo. Hay que tener cuidado. Si no hay relación, es que puede haber una ilustración, pero no es un tipo. En segundo lugar, los tipos no solamente deben encontrarse la relación, sino que es importante encontrar la referencia bíblica. Por eso hay muchas referencias. El tabernáculo es un tipo de Jesucristo. Los sacrificios es un tipo de Jesucristo. Melquisedec como sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, en la Biblia, no en la realidad, es un tipo de Jesucristo. Por eso la referencia bíblica lo marca. Y en tercer lugar, no hay que ver solamente la relación, la referencia, sino que hay que regular en qué aspecto el tipo es figura del antitipo. Dice Mateo, capítulo 12, verso 40, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. Por espacio, Jonás es un tipo de Jesucristo en cuanto a que estuvo en el pez, o en el vientre del pez, durante 3 días y 3 noches. Pero nada tiene que ver sus conceptos tan particulares y tan nacionalistas que tenía Jonás con los que tenía el Señor. Hay que regular en qué el tipo es figura del antitipo, en determinadas cosas, en otras no. Leemos algo de las parábolas en Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dentro del lenguaje figurado, de las figuras de dicción, queremos considerar algo más sobre las parábolas. Vimos algo sobre los modismos, vimos algo de los tipos, que también se nos presentan en la Escritura. Ahora, las parábolas es un campo maravilloso de enseñanza que usó de manera muy amplia el Señor Jesucristo. Tal
es así que un día los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Eso lo tenemos allí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 13, en el verso 10. Y el Señor les contestó, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Tremenda situación. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Sin duda, la parábola tenía el propósito de, a través de un relato que presenta una situación conocida, enseñar una verdad espiritual de manera clara. Por eso, de allí el nombre, parábola, una palabra compuesta, que significa poner al lado, hacer una comparación. Por lo tanto, trae la parábola un relato que sirve como una ilustración, como una comparación para enseñar una verdad espiritual. Este es un método maravilloso de enseñanza, por eso Jesucristo lo usaba de manera tan asiduamente. Así que la parábola tenía el propósito de ilustrar, enseñar una verdad espiritual. Recalco, una verdad espiritual, no varias verdades, una. Toda parábola tiene una enseñanza espiritual, la principal. Pero tenía un doble efecto, según leemos en Mateo capítulo 13, porque ilustraba, iluminaba, abría los ojos a las personas que querían y deseaban comprender la verdad. Pero por otro lado tenía un efecto, diríamos nosotros, contrario en quienes rechazaban la verdad. A ellos se les oscurecía. Sí, pero ¿cómo una misma cosa puede producir dos resultados antagónicos? Pues es claro eso. El mismo sol que derrite la cera endurece el barro. La misma verdad que iluminaba los ojos aquel que tenía percepción y deseo de aprender la verdad espiritual, oscurecía esa verdad aquel que rechazaba la verdad espiritual y la quería comprender solo de manera intelectual. La verdad espiritual siempre es racional, no es irracional. Creer la verdad espiritual no es una locura, es un acto racional. El problema es cuando la persona cierra su corazón a comprender la verdad espiritual a través del espíritu.
y solo quiere manipular la verdad conforme a sus propios intereses. Para los tales, la verdad no está a disposición para ser manoseada. De allí que las parábolas tienen algunas características sin dejar la interpretación gramatical histórica, que es importante comprenderlas. En el pasaje que nosotros hemos leído en Lucas capítulo 15 nos ayuda y nos ilustra. Porque allí nosotros hemos visto algo de las circunstancias en las cuales fueron dadas las parábolas. De allí que es muy importante que nosotros podamos tener por lo menos en la interpretación de las parábolas tres, diríamos nosotros, conceptos claros. El primer concepto: evitar el peligro de la alegorización. Pero ¿cómo no voy a alegorizar una palabra si casi es una alegoría? Una parábola no es una alegoría, no tenemos tiempo de hacer un detalle de todas las figuras de dicción, como hemos dicho, pero la parábola, si bien es un relato que es creado con el propósito de enseñar una verdad espiritual, nunca debe ser alegorizado. ¿Qué significa? Que aunque el relato sea figurado, la verdad que enseña es real y literal. Uno de los peligros que hay es que las personas leen la parábola y cada uno saca su propia interpretación. Uno saca lecciones de un determinado aspecto, otro. Las parábolas no son para ser alegorizadas. Las parábolas deben ser interpretadas de acuerdo al propósito con el cual fueron dadas. Aquí tenemos un caso tan claro y tan elocuente. Muchas veces las parábolas aparecen en el constante hablar de Jesucristo, en esa forma de hablar en prosa narrativa. El Señor no hablaba en poesía, no se ponía a escribir una poesía, Él hablaba en prosa, como usted y yo hablamos. Prosa significa directo, de forma simple, directa. De allí que en medio de las circunstancias aparecían las parábolas, pero todas tenían un propósito, una enseñanza especial. La alegorización muchas veces no presta atención y abre las puertas a la subjetividad del intérprete, como cada uno lo quiera aceptar. Esto está en boga en el posmodernismo, que no acepta una verdad fija y objetiva, que rechaza la verdad proporcional. ¿Qué es una verdad proporcional? Es que es una verdad fija, inamovible, que parte de un axioma. Si una cosa es verdad, lo contrario no lo es. La verdad es binaria. Con razón es rechazado todo lo binario y se acepta lo no binario. Ya no sabemos el por qué. Pero la parábola tiene una verdad que debe ser la que nos guíe a comprenderla y de allí sacar la lección espiritual. El gran peligro de la alegorización
es que cada uno interpreta la parábola según le parece, porque analiza los detalles. Muchas veces se ha hecho alegorización que no enseña ninguna verdad contraria a las Escrituras. El problema es que esa verdad no la enseña la parábola, la enseña la Biblia en otros lugares, no en la parábola. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Cuántas veces se ha usado para la predicación del Evangelio? Una cosa es la variedad de usos y otra cosa es la variedad de interpretaciones. Jesucristo dio la parábola del buen samaritano no para mostrar lo que el Señor hace con el pecador. La parábola del buen samaritano fue dada con un propósito. Un hombre le preguntó al Señor: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: ¿no lees? ¿No sabes lo que es la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: ¿cuál es mi prójimo? Entonces el Señor le dio la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es para que nosotros sepamos quién es nuestro prójimo. Para eso él la dio. Cuando nosotros decimos un montón de cosas con relación a los detalles de la parábola que la Biblia enseña en otros lugares de la Biblia, valga la redundancia, le estamos cambiando el propósito con el cual Jesucristo dio la parábola del buen samaritano. De allí que ocurre lo mismo aquí. Nosotros leemos a manera de ejemplo, porque no podemos leer todas las parábolas, la parábola de la oveja perdida está unida a la moneda perdida y a el hijo perdido, que nosotros comúnmente le llamamos la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué dio el Señor esa parábola? Porque dice, se acercaban a Jesucristo los publicanos y los pecadores para oírle. Esto nunca había sucedido con todo el mundo religioso de aquel tiempo. Ahora hay gente nueva que está ávida por conocer la verdad. Pero ¿qué ocurre? Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Era una afilada acusación. Este hombre no es como nosotros. Este hombre no es como nosotros, que estamos ocupados en los ayunos, que estamos ocupados en la liturgia. Este hombre está de fiesta. Ah, yo estoy de fiesta, dice Jesucristo. Y les da 3 parábolas. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, va, la busca, la encuentra y vuelve. ¿Qué hace? Reúne a los amigos y hace fiesta. Así os digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan o creen que no necesitan arrepentimiento. Una mujer tenía 10 monedas y pierde una. La empieza a buscar. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Fiesta. Jesucristo dice, así hay gozo delante de los ángeles de Dios. El gozo no está en los ángeles, está delante de los ángeles, porque los ángeles están en la presencia de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dice la Escritura, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Las 3 parábolas vienen bajo la misma circunstancia, bajo el mismo, diríamos nosotros, fondo histórico, frente a la misma circunstancia, frente a la misma ocasión. Si un hombre tiene 2 hijos y uno se va, ¿qué pasa cuando ese hijo vuelve? Hay fiesta. ¿Y quién es el único que no hace fiesta?
el hermano mayor. Ese es un fariseo. No podía ser más clara y más maravillosa la ilustración. De allí que nosotros podríamos tener tres actitudes. En primer lugar, evitar el peligro de la alegorización. Segundo, encontrar la prioridad, la enseñanza principal. ¿Cuál es la enseñanza principal de la parábola? Toda parábola tiene una enseñanza principal. No hay que perderse en los detalles. Los detalles sirven para completar la ilustración, pero la ilustración de una verdad espiritual está en la médula, en la enseñanza principal. Por eso es importante ver la ocasión, ver las circunstancias, ver cómo concluye. Ahí está la médula de la enseñanza. Porque tiene una verdad fija y objetiva. No es todo subjetivo. No es que puedo tomar las parábolas del Señor y cada uno le saca la aplicación que quiere. Eso no es interpretar, es violar un texto. En segundo lugar, o en tercer lugar, siempre evite el peligro, encuentre lo principal y respete el propósito. ¿Por qué lo dio? ¿Por qué lo dijo? ¿Con qué propósito? Eso es esencial en la interpretación de las parábolas. Pasamos a otro género literario. No hemos sido exhaustivos, pero solamente, como lo dijimos al principio, tratamos de dar sugerencias en la correcta interpretación. Leemos en 2 Pedro capítulo 1, verso 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es un texto orientador con respecto a nuestro propósito, que por supuesto no es explicar las profecías, sino, como venimos diciendo, tratar de encontrar algunos consejos que nos ayuden a interpretar la profecía. El pasaje enseña claramente que la profecía no tiene un origen humano, sino que se origina en Dios. Por eso dice, ninguna profecía es de interpretación privada. No significa que usted no pueda privadamente en su casa estudiar la profecía. Al contrario, lo que está diciendo, por eso lo explica en el verso siguiente, es que ninguna profecía tiene un origen privado, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir que la profecía no se originó en el profeta. El profeta es el instrumento por el cual la profecía se transmite, pero tiene un origen en Dios. De allí que Dios fue el que obró con la inspiración. De allí que nosotros podemos ver que este campo tan amplio de la Escritura y maravilloso, a veces se torna complejo porque no entendemos precisamente el propósito que Dios tenía con la misma. Muchos creyentes preferirían ver la profecía como si viera una película. Entonces dice, que Dios empiece y me diga lo que va a pasar primero, lo que va a pasar después, lo que va a pasar después. Ese no fue el propósito. Dios no dio la profecía con el propósito de satisfacer la curiosidad. ¿Sí, qué propósito tiene la profecía?
Romanos capítulo 15, verso 4 nos dice, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Quiere decir que tanto la profecía como toda otra declaración que la Biblia nos ha dado, tiene el propósito de que, conociendo el porvenir, modifiquemos el presente. De allí que tiene tanto valor la profecía. Porque va mostrando cómo Dios, el que creó, conduce y concluye la historia. Porque cuando entremos en la eternidad, no habrá más historia. En el sentido del proceso, cómo van pasando las cosas. ¿Qué es la eternidad? Precisamente atemporalidad. Así que la profecía nos va a ir dando esperanza, porque este Dios es el Dios que controla la historia. Claro que poder expresar, tal vez alrededor de 6.000 años, si fuera hasta hoy, que llegara la profecía y se cumpliera toda, porque hay mucha profecía que ya se cumplió, es historia. Hay otra profecía que todavía no se cumplió, eso es escatología, es el estudio de lo porvenir. La profecía es el estudio de todas las predicciones que Dios nos ha dado en su palabra. De allí que la profecía no sea un pronóstico, que puede darse o no. No es una presunción, algo que alguien piensa que va a suceder. La profecía es predicción, es lo que Dios nos dice que sucederá antes de que el acontecimiento se produzca. ¿Cuál es el proceder? Si sabemos el principio, ¿y cuál es el proceder? Diremos 4 consejos que nos parecen que nos pueden ayudar a la luz de esta declaración. La profecía es parte de un todo. El profeta pudo haber visto un evento. Ese evento está dentro del todo, porque la profecía se origina en Dios. Por eso un profeta nos puede dar una visión de un evento, de 2, de 3. Otro nos puede dar otro. Entonces el intérprete, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo procede? En primer lugar, cuando uno estudia la profecía, debiera considerar la relación. Toda profecía tiene relación con el resto. De allí que ninguna profecía se contradice. Es parte de un todo. De allí que el programa de la profecía en la Biblia puede tener varios interlocutores, pero forma parte de un conjunto. No separe las profecías en el sentido de interpretarlas fuera del conjunto de la Escritura. Segundo paso, analice lo realizado, no solamente como hemos dicho, la relación. Hay muchas profecías que han sido cumplidas. Isaías, por ejemplo, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se está refiriendo al advenimiento de Jesucristo, a la encarnación. Ya se cumplió. Hay muchas profecías que se han cumplido. Lo hemos dicho al principio, ya forman parte de la historia. ¿Cómo se cumplieron esas profecías? Es interesante analizar si todas las profecías
que ya se cumplieron literalmente. ¿Cómo se cumplirán las demás? ¿Acaso algunas ahora se cumplirán de manera figurada? ¿Habrá que interpretarlas de manera distinta? Mire la relación, mire lo realizado. Tercer punto, mire la referencia. ¿A qué se refiere la profecía? Porque la profecía está dada en perspectiva. Es cuando usted mira algo en perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la profecía nos va mostrando en una misma profecía distintos eventos, uno atrás del otro. Como si usted mirara una cadena montañosa y las mira y le parece que una está al lado de la otra, pero cuando llega ve que entre una y la otra, entre un pico y el otro, hay un valle. La primera venida de Jesucristo, cuando Él vino a ofrecer su vida por nosotros, es presentada en muchas profecías conjuntamente con la próxima venida, que Él venga en gloria a buscar primero a su iglesia y después venga con su iglesia. Mire la referencia. Este evento puede ser que se haya cumplido y esta otra parte queda aún por cumplirse. Mire la relación que tiene con el resto. Mire lo que ya se ha cumplido, lo realizado. Mire la referencia de la profecía, si es a un evento, a dos o a más. Dice, bueno, pero ¿por qué Dios no me lo dijo todo una cosa atrás de la otra como va a suceder? Sí, Dios dijo así como va a suceder. Es importante que usted le preste atención, lea la profecía con atención y note cuando un evento concluye y comienza el otro. Mucha ayuda da el Nuevo Testamento cuando interpreta las profecías que fueron dadas anteriormente. Por ejemplo, en Joel capítulo 2, verso 8, tenemos allí una profecía que el Nuevo Testamento nos dice qué parte se cumplió y qué parte queda por cumplirse. Pero entonces tengo que analizar ambas cosas, sí, porque las profecías tienen relación. Finalmente, cuarto punto, mire si hay requisitos para que la profecía se cumpla. Hay profecías que son condicionales. Hay profecías que son incondicionales. Jonás profetizó a Nínive, en todo ese entorno que nosotros conocemos. Sí, pero lo que profetizó Jonás no se cumplió. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió. Había una condición. Luego, nosotros vemos más adelante que Nahum profetiza también para Nínive, pero allí no hay condición. La profecía de la destrucción de Nínive se cumple. En la primera había un requisito, en la segunda no. Por eso es interesante que note que nunca la profecía falla. A veces hay requisitos. Cuando esos requisitos se cumplen, Dios también cumple su palabra. Qué maravilloso que este campo tan amplio de la Escritura lo podamos abordar con algunos principios de interpretación que no transformen la profecía en algo que cada intérprete, abriendo la subjetividad propia, interprete a su manera.
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De las parábolas pasamos a la profecía. Claro que muy someramente. De las profecías pasamos a la poesía. Otro campo maravilloso de la Escritura. El único libro que tiene diferentes géneros literarios. Mucha Biblia está dada en prosa, mucha otra está dada en poesía. Prosa significa directo, como usted y yo estamos hablando. Pero la poesía es un tipo de literatura, diríamos nosotros, con características especiales. Por eso la incluimos dentro de la hermenéutica especial, que es una continuación de la hermenéutica general, no una contradicción, es una continuación. Pero como tiene algunas características, por ser un género literario particular, allí es donde pasa al grado de especial. La poesía que nosotros conocemos en castellano tiene sus características. Ritmo, métrica, quiere decir que las estrofas tienen cierta cantidad de sílabas, y aún la fonética, cómo se pronuncia, cómo suena el final de cada una. Pero una vez más estamos frente a un lenguaje particular, no estamos hablando en el lenguaje que hablamos todos los días. No es prosa, ni narrativa, ni argumental, es poesía. La poesía hebrea, a diferencia de la poesía castellana, tiene la ventaja, en este caso para la interpretación, que se basa en el paralelismo. Si se basara en la métrica, en la fonética, no se podría traducir de un idioma a otro, porque las palabras son distintas, y la pronunciación también, y la desinencia, la flexión también. Pero al ser la poesía en paralelismo, es una bendición, porque una idea es paralela a la otra. Por lo tanto, si traducimos una idea a un idioma o de un idioma a otro, también podemos traducir la frase paralela. El paralelismo significa que una idea es presentada al lado de la otra, como dos vías que van paralelas. Claro que a veces el paralelo es sinónimo, dos ideas iguales, a veces es antitético, dos ideas, una contraria a la otra. La poesía es maravillosa, porque nos expresa la vivencia del autor. Detrás está Dios, inspirando. Permítanme sugerirle rápidamente 3 consejos. En primer lugar, siempre que usted esté leyendo poesía, capte el propósito. Si es un salmo, si es el libro de Cantar de los Cantares, si es Eclesiastés, si entramos a Job, eso que podría ser una literatura sapiensal, también mucho está dado en poesía, y hay poesías en muchas partes de la Biblia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Si el salmista se está quejando, ¿eso significa que yo también me puedo quejar? No, la poesía muestra el estado de ánimo, la situación psicológica del autor.
Y en medio de esa situación va mostrando su experiencia. De ahí que cuando usted lee poesía, lo primero que debiera ver, dice, es un cántico de alabanza, es una lamentación, es una súplica. ¿Qué propósito tiene al contar la experiencia el salmista? En segundo lugar, analice el presente del salmo, de la poesía. No analice lo que la poesía dice de acuerdo a nuestra circunstancia. Siempre se interpreta en el presente de la Biblia. La aplicación es contemporánea. Por ejemplo, Salmo 23 termina, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros, tomando Juan capítulo 14, en este tiempo decimos, bueno, la casa del Señor es lo que dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero no era lo que David entendía en ese momento. En ese momento, ir a la casa del Señor no era ir al cielo, era ir al templo, allí estaba la casa, era sinónimo de comunión. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué entiende él por la frase, en la casa de Jehová moraré por largos días? Que él va a estar en comunión con Dios, que va a disfrutar, que es un símbolo de algo mucho mayor que el creyente vive ahora, claro que sí, pero interprete en el presente de la Biblia qué es lo que quiso decir. Por eso mucha poesía está dada con lenguaje figurado. Pero todo lenguaje figurado tiene una interpretación literal. La figura se usa para enseñar una verdad literal. En tercer lugar, mire siempre la poesía a la luz de los principios bíblicos. Lo que la Biblia enseña en su conjunto, porque la poesía muchas veces presenta el concepto y la vivencia del poeta. Útil, claro que sí, pero no siempre todo lo que el poeta dice es lo que la Biblia enseña como principio, sino que es muchas veces su visión y su concepto de la experiencia que está viviendo. Nosotros ahora con el Nuevo Testamento podemos interpretar su vivencia y ubicarla en su justa medida. Porque dice Romanos capítulo 8, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Maravilloso libro con parábolas, con profecía y con poesía. Una cosa es leerlas, otra cosa es interpretarlas. Que el Señor les bendiga y nos ayude a entender y comprender la verdad de Dios, dada en el devenir, pero con una frescura y actualidad que demuestra que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muchas gracias, que Dios les bendiga.